El vino en la palabra significa alegría. El vino en la palabra significa gozo, regocijo. Ejemplifica muchas veces lo que son los sentimientos de alegría, de estar contento, de estar feliz, de sentirse pleno. Diga vino. Alegría. Acá tengo mis apuntes. Deuteronomio capítulo 20, verso 6. Deuteronomio capítulo 20, verso 6. Mire qué lindas son las gráficas. Simón está exprimiendo el vino. No, está casi listo, ¿cierto? ¿Vio la gráfica que teníamos para trigo? Ahora vamos a tener una gráfica para vino. Todas las palabras que a usted le están llegando al WhatsApp o que están en internet, a través de YouTube, usted agarre y pégueselas a alguien en su muro. ¿Sí? Bendiga eso. Hay gente que nos está siguiendo con la palabra desde Chiloé, desde La Unión, desde Osorno. Ayer fui a un campamento y me decían, pastor, que están buenas las prédicas. Yo ni conocía a las personas, pero están muchas personas reproduciendo. Ahí en YouTube usted va a ver que hay mucha gente reproduciendo. No se congregan acá los pillos, pero están comiendo de lo que el Señor nos está dando. Pero eso es para que la palabra corra y sea glorificada. Lo importante es que también podamos alimentar a la nación y a quienes nos escuchen. Hasta en México nos está escuchando un pastor que me escribió el otro día. Así que damos gracias al Señor por eso. ¿Cierto? De Estados Unidos. Aleluya. Voy a hacer un sermón en inglés uno de estos días. O tengo traductora personal que es mi esposa, así que ahí no me va a complicar mucho. Pero está bien. Deuteronomio 26. ¿Llegó usted? Sí. Quiero recordarle que siempre traiga su lápiz y su papel para apuntar. Porque van a haber cosas que usted no sabe y que hemos ido descubriendo por el estudio de la palabra que le van a llamar mucho la atención. Vino es alegría, ¿cierto? ¿Y quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, vuélvase a casa, no sea que muera en alguna batalla y algún otro la disfrute. Eso va a ser el texto que vamos a ocupar para esta ocasión. ¿Recuerda usted que los 3 hijos de Oseas tenían nombres bien particulares? El primero de ellos se llamaba Jezreel, que significaba Dios siembra. Ok, a la segunda de ellas, del nombre de sus hijas, se le llamó Ruama, que significa, que significa no compadecida. El prefijo lo, en el hebreo es no compadecida. Y justamente quiero hacer un alcance bien, no tan profundo, pero lo ruama significa no compadecida, la triste. Quien que haya plantado una viña, dice la palabra, no disfruta de ella. Qué pena, qué tristeza es que tanto trabajo que uno haga no lo pueda disfrutar. No lo pueda agarrar y decir esto, yo me esforcé para poder tenerlo. Entonces es como cuando a uno le pasa algo y la gente se te acerca y dice, te compadezco. ¿Cierto? Te compadezco. Bueno, dígalo Ruama, no compadecida, la triste. Ahora, cuando Dios dice que responderá a Israel, le responderá con vino. Eso quiere decir que la triste tendrá, que habrá óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Lo que Dios va a darnos como ministerio es una alegría tan intensa, es un gozo tan perpetuo, que las circunstancias que te toque vivir en la vida, Miguel, las circunstancias que te toque pasar en la vida, Fernando, no van a poder detener el gozo, porque el vino que el Señor nos va a dar como ministerio, esa alegría que por la que vamos a trabajar y por la que Dios ha trabajado tanto para nosotros, va a ser algo tan profundo que nadie te va a poder quitar tu gozo y tu alegría. Diga, alegría. Hay mucha gente que consideran, cristianos que creen que el término vino en la Biblia es siempre y sin excepción un vino alcohólico. Escuche, tengo que hacer esta aclaración. La peor información es la desinformación. Cuando uno no maneja un tema y cree saberlo y no maneja lo suficiente para poder hablar de él, entonces está desinformado y eso es peor error. ¿Cierto? Estar desinformado, hablar a medias sobre un tema que no manejo es peor error. Entonces diga, la peor información es la desinformación. Y muchos cristianos creen que el término vino en la Biblia es, sin excepción, al vino alcohólico, al vino embriagante. Hay una palabra de Pablo que dice, no os embriaguéis. Bueno, cuando Pablo se refiere a eso, se está refiriendo a las borracheras. Cuando el vino no supiste tener un control de él
y te embriaga y produce disolución, peleas y dice un montón de cosas más, orgías. Ustedes saben lo que produce el vino si alguien tomó vino alguna vez, ¿cierto? Hay gente que se le destruyó la familia simplemente porque no supo controlar el tomar el vino. Es un tema tremendo. Hay hogares de rehabilitación que simplemente rehabilitan a gente que tuvo problemas no de la droga, sino con el vino. No supo tener un control de eso. Y muchos cristianos creen que el término vino en la Biblia es el término como nosotros lo conocemos en este tiempo. Porque se apegan a la definición de los tiempos actuales. El diccionario moderno afirma que el vino es una bebida alcohólica formada del zumo de uvas fermentada. Si usted lo busca en San Google, va a agarrar y le va a decir que el vino es una bebida alcohólica formada del zumo de uvas fermentada. Entonces, los cristianos creemos por eso que el vino del que se habla en la Biblia tiene que ver siempre con un vino alcohólico, ¿cierto? Con un vino fermentado. Pero diga, no es así. La Biblia aclara lo que es el vino. El vino, por ejemplo, en la Santa Cena. Algunos dijeron, Jesús tomó vino en la Santa Cena, ¿cierto? ¿Lo recuerda? Ok. En Lucas capítulo 22, verso 15 al 20, nosotros lo hemos leído esto para la Santa Cena. Dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, no saben cuánto he deseado estar con ustedes en un momento de mucha, intensa intimidad, ¿cierto? Y ahí usted va a leerlo, léalo en casa, apunte. En Lucas 22, 15 al 20, habla de cuando Jesús cena por última vez con sus discípulos y habla de que tomó vino, ¿cierto? Jesús estaba observando en ese mismo tiempo la Pascua, que era una de las fiestas de los judíos, escuche. Tal cual como se ordenó que se celebrara 1500 años antes. Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, estaba comiendo justamente con ellos, tal como lo pedía el libro de Deuteronomio 1500 años antes, tal como lo instauró él mismo en la persona de Dios 1500 años antes. De esa forma estaba cenando Jesús con sus discípulos, estaba celebrando con ellos una cena como la Pascua. Y recuerde que Jesús todavía no venía, o sea, él estaba bajo la ley. Entonces Jesús, estaba observando la Pascua como lo enseñaron todos sus antepasados. Así estaba cenando Jesús con sus discípulos, tal como lo ordenó que se celebrara 1500 años antes de ese momento. En el Éxodo es el primer lugar en donde se dan las indicaciones para cómo se celebra la Pascua. Vamos a leer esas instrucciones, ¿qué le parece? Ayúdeme, Éxodo capítulo 12, versos 19 y 20. ¿Lo encontró? Sí, dice así, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, fermentado, es lo mismo, fermentado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Diga, leudar es fermentar. Y fermentado es algo que está hecho a perder, ¿cierto? Se echó a perder. Eso es lo fermentado. Será cortado de la congregación. 20. Ninguna cosa fermentada comeréis en todas vuestras habitaciones. Y aquí se refiere específicamente al pan. Pero en la fiesta de la Pascua se celebraban muchas más comidas. Entre esas ellos bebían vino. Vaya prestando atención. Sabemos que las leyes mosaicas fueron clavadas en la cruz. ¿Cuántos creen eso? Pero escuche, el decálogo no es una ley mosaica, sino es algo eterno. Los principios que Dios estableció ahí en el monte a Moisés sirven de generación en generación. Porque hay gente que argumenta de esta manera. No, es que eso era antes. Eso era antes. Pero este argumento no es válido para decir que Jesús bebió vino con alcohol en la Santa Cena. Mucha gente dice, no, se pegó un buen, ¿cómo dicen? Un buen pencazo. No, no. Porque aún no había sido, escuche, sacrificado. Por lo que la observancia de la Pascua estaba en pleno rigor, según el mandato dado por el mismo Moisés. Diga, porque en las casas de Israel no podía haber nada fermentado. Nada que se haya echado a perder podía haber en casa de alguien que celebraba la Pascua. Y todavía Jesús no había sido sacrificado. Eso quiere decir que estaba en pleno rigor
la forma en la que se celebraba la Pascua en los tiempos de Israel. Es imposible que Jesús celebrase la Pascua con ingredientes fermentados, por lo que el vino que usó tiene que haber sido un vino según la Torá. Escuche, mosto o vino sin fermentar. Eso es lo que habló Moisés, ¿cierto? Vino sin fermentar. Lo fermentado en la Biblia siempre significó pecado. Escuche esto. Primera de Corintios, verso 5, 8, para los que viven del Nuevo Testamento. Así que celebremos nuestra Pascua no con las viejas levaduras que son fermentadas con malicia y perversidad, sino sin levadura, sin fermento, que es la sinceridad y la verdad. Jesús mismo dijo en Lucas 22, 18, que no volvería a beber del fruto de la vid, algo natural sin adulterar. Jesús bebió vino, por supuesto, pero él bebía el vino conforme a lo establecido en la Torá, en la enseñanza que dejó Moisés para los judíos. Un vino, diga, sin fermentar. Usted se va a dar cuenta por qué estoy haciendo esta diferencia, porque más adelante yo le voy a hablar del vino fermentado. Primera de Pedro dice, verso 1:19, nos afirma que la sangre de Cristo es preciosa. Eso es lo que dice Primera de Pedro, como un cordero sin mancha ni contaminación. Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Puede algo fermentado que se echó a perder como un cordero? ¿Quién es Jesús? Diga, el cordero. El cordero que quita el pecado. ¿Puede el cordero que quita el pecado del mundo tomar algo en descomposición? ¿Vio que va agarrando esto un contexto que uno no ve? Y simplemente dice, no, si Jesús se pegaba su bueno vino. La Biblia habla del vino y hace la diferencia entre lo que está echado a perder y lo que es un vino, como se enseñó en la antigüedad. ¿Puede representar eso pureza? La palabra vino en el griego aparece, escuche, como oinos. Oinos, esa es la palabra en el griego. Y en el hebreo es tirach. ¿Sí? Si usted quiere anotarlo, hay varias acepciones para el hebreo tirach. Está yayin, tiroch, shekar, chemer. Pastor, espere, no puedo anotar. No chupe. No, esa no está. Esa no existe. No está esa. Pero mire, se me ocurrió, señor, perdona. Se me ocurrió recién. Es que ustedes me la dejan ahí, yo pateo al ángulo. La palabra vino en el griego es oinos, ¿sí? Y en el hebreo es tirach o tiroch. Y tiene varias acepciones, 8 más. Shekar, yayin, chemer, sov, keveg y así. Si alguien después quiere, me pregunta y yo le doy los términos. Todos estos términos son de las lenguas originales y significan lo mismo, el fruto de la vid. Todos estos hablan en diferentes contextos en la Biblia de lo que es el vino. Porque la palabra oinus en el griego es una palabra genérica. ¿Vio? Cuando yo predico y digo, los hombres tenemos que buscar a Dios, estoy hablando de algo genérico en donde se incluye el hombre y la mujer, los niños, pero lo estamos refiriendo a la raza humana. Ok, la palabra vino es oinos en el griego y es una palabra genérica que tiene todas estas acepciones. Es como cuando usted dice, tráigame un vasito de agua y no dice, tráigame agua potable o agua caliente. Agua, usted pide agua, ¿no? Y después le agrega algún tipo de adjetivo, calentita, potable, ¿cierto? Pero es agua, es genérico, es agua, ¿cierto? Entonces es lo mismo. En el griego, oinos es una palabra genérica que puede incluir el vino fermentado y el vino sin fermentar. ¿Cómo entonces sé la diferencia, pastor? La vamos a ir descubriendo. Todos estos términos en las lenguas originales pueden significar el fruto de la vid, el vino, o sea, zumo de uvas no fermentado o mosto, que puede significar vino fermentado o alcohólico. Preste atención, va a ser un muy buen estudio este. Es un uso como el que nosotros le demos, el que interpretará y como la palabra nos enseña. Yo daba el ejemplo del agua, aquí vuelvo a repetirlo. Diga, vino bueno. Vino bueno. Se hace esta aclaración en la Biblia. Vino bueno. Algunos escritores le agregan al lado vino nuevo.
¿Por qué hace esta aclaración? Porque algo tiene que significar. Aun cuando la palabra siempre en el hebreo será tirach o en el Nuevo Testamento será oinos, tiene diferentes aplicaciones. Escuche, vino nuevo, vino bueno. Veamos unos versículos en la Biblia que afirman claramente que no todas las menciones al vino tienen que ver con el vino alcohólico o fermentado, sino que hay un vino bueno. La palabra mosto viene de la palabra hebrea tirosh. Yo le dije que es traducido como vino. Mire lo que dice el libro de Isaías 65:8. ¿Alguien lo puede buscar? Como se demoraron, dice Jehová, como si alguno, escuche por favor, hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdiciemos porque bendición hay en él. Así yo haré a mis siervos que no se les destruya todo eso, todo el vino. Escuche esto. Los que saben de vino van a entender que para que el vino pueda llegar a ser alcohólico hay un proceso de fermentación, de descomposición que lo lleva a tener alcohol, ¿cierto? Ahora, hay que simplemente hacer un análisis lógico. ¿Quién hallase mosto en un racimo? Usted no va a agarrar la uva, la va a agarrar, la va a exprimir y va a salir vino alcohólico, ¿cierto? No sale vino fermentado. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo para que la fermentación haga el alcohol y nos nuble la mirada, ¿cierto? Entonces Dios aquí se está refiriendo a un vino sin fermentar, a un vino no alcohólico, y a este vino le llama el vino bueno, o es lo que explican que es el vino bueno. Vino capaz de emborrachar en un racimo. Alguien agarra una uva y dice, vamos a tomar un buen vino con esto. Y se le calienta y usted pone lo demás. ¡Imposible! ¡Imposible! Estuvo bueno el chiste. El mosto, escuche, el vino de este versículo se traduce como lo acabamos de ver. Tirosh es un vino bueno. Es un vino bueno. En Deuteronomio 32:14, capaz que hoy será mucha información, pero va a estar bien poder desarrollar esto, porque la peor información es la desinformación. Deuteronomio capítulo 32, verso 14, se da una definición por excelencia de lo que es el vino bueno o vino nuevo. Ahí se habla muy bien, dice, de la sangre de la uva bebiste vino. Algunos dicen, hasta verte, Cristo mío. ¿Ah? Tu sangre, Señor. Escuche, en Deuteronomio capítulo 32, verso 14, está la definición por excelencia de lo que es el vino nuevo. Presten atención a todos los que querían que alguien alguna vez le enseñara sobre este tema y tener claridad de la palabra. De la sangre del vino de la uva bebiste vino. La versión NBI dice, de la espuma de la uva. El vino bueno se define como la sangre de la uva. Escuche, lo que la uva sangra. De hecho, tal y como lo dice la versión NBI, da la idea de la espuma que queda en la superficie del vino o del mosto recién exprimido y colado. Y ese vino no contiene alcohol. ¿Alguien ha hecho vino alguna vez? ¿Alguien ha molido vino? Nosotros estuvimos en San Javier y vimos cómo es el proceso. Estuvimos en San Javier. Ustedes saben que hay muy buenos vinos en San Javier, dice la gente. Y nosotros fuimos y claro, lo muelen. Escuche, lo muelen, no sé. Amén, aleluya. Lo muelen, hermano, el vino y queda una espumita arriba. Y justamente esa espuma es a la que se está refiriendo este pasaje del vino bueno, de la espuma, de la sangre. Y justamente esto puede ser la comparación con la sangre del cordero, ¿no? Una sangre sin defecto, una sangre pura. Ya eso es lo que se está refiriendo la palabra del Señor. El vino malo, diga. No lo están diciendo fuerte porque algunos no quieren entender esto, ¿cierto? Pero no es tan mal. ¿Para qué vine? Dice usted. Yo sabía que me tenía que ir de la casa. En los versículos cuyo contexto nos advierte de algo malo o nocivo, la palabra genérica del vino nos haría entender que es vino fermentado. ¿Por qué? Porque además Dios de hablar del vino,
en los versículos que le voy a leer a continuación, le da la característica de lo que produce en quienes toman ese vino. Mire, por eso es vino malo y es vino fermentado. Deuteronomio capítulo 32, verso 33. Ahora sí lo va a leer alguien que le guste el vino. Nadie va a leer, ¿eh? Voy a leer yo. Dios habla, escuche, Dios habla acerca de las naciones enemigas de Israel. Mire lo que dice. Veneno de víbora es su vino. Y ponzoña mortal de serpiente. Usted sabe lo que es una ponzoña de una serpiente, ¿no? Cuando te pica. Yo sé que tengo un poder extraordinario en esta mano, pero... Eso quiere decir que el vino al que se está refiriendo aquí la palabra es el mismo oinos, pero el contexto de lo que uno está leyendo entiende que es un vino fermentado, que no es conforme a lo que Dios enseñó que se tenía que tomar en la fiesta de la Pascua o en las fiestas que se celebraban en Israel. La próxima semana vamos a hablar de las fiestas de Israel. ¿Sí? Anote alguien esto. La fermentación siempre ha sido un símbolo de corrupción. La Biblia siempre habla de la fermentación, de lo leudado, de lo echado a perder, como un símbolo de corrupción. Y en la ciencia y en la naturaleza en sí misma no existe la pudrición. La corrupción lleva a la pudrición. ¿Usted no va a ir a sacar una uva? Podría, a menos que se le haya pasado el tiempo. Pero cuando el fruto está perfecto, Dios no lo hace podrir. Lo deja en su momento preciso. Entonces la fermentación siempre ha sido símbolo de algo podrido, fermentado, ¿no? Corrupto. Y en la ciencia y en la naturaleza en sí misma, esa pudrición, descomposición y deterioro y putrefacción nunca tuvieron que ver con algo que Dios hizo. Dios no hace las cosas podridas. De la manzana también se obtiene licor, ¿no? ¿Vino? ¿Cómo saben? Pero también tiene que usted hacerla pasar por un proceso de fermentación para que llegue a tener alcohol, ¿no? ¿Recuerda usted que a Jesús él pidió agua y le dieron y él no lo tomó? Qué interesante. El alcohol nunca se encuentra en ningún producto de la naturaleza. No es natural. Nunca fue creado por Dios. Es un producto artificial preparado por los hombres a través del proceso destructivo de la fermentación. Voy a darle algunos versículos para que lean si todavía usted no ha recibido el golpe de gracia. Isaías capítulo 5, verso 11, anote, llega a revisarlo a la casa. Isaías capítulo 5, verso 14, habla del mal vino. Isaías 5, 22, Isaías 28, 7 y 8, Oseas 4, 11, Joel 3, 3, para que vea usted que estudié bastante para esto. Mire, cualquiera de los que alcance a apuntar, le van a dejar de querer tomar vino. Proverbios 23, 20, alcohólico, sí, con alcohol. Oseas capítulo 4, verso 11, Joel 3, 3, Habacuc 2, 5, Proverbios 23, 20, Proverbios 31, 4 al 7, Efesios 5, 8 para los nuevos pactistas, Proverbios 23, 29 al 35. El vino que produce alegría no es un vino fermentado. Incluso Pablo estaba muy preocupado porque algunos se emborrachaban. Ya había disolución. La embriaguez te hace perder dignidad muchas veces. Yo recuerdo haber visto a mucha gente que no supo controlar el vino y verlos botados. Hay mucha gente que muere borracha en el frío, no porque no tuvo dónde ponerse a dormir, sino porque no alcanzó a llegar a un lugar de protección. Porque el descontrol del vino produce tristeza. ¿Cuántas familias conoce usted que han sido destruidas por el alcohol? Y recuerde, el alcohol no es algo que Dios haya hecho.
no es parte de lo que Dios creó en la naturaleza. Es un proceso destructivo del hombre para fermentar algo. ¿Usted quiere alegría? Ok, ya termino con esto. La alegría en mi vida se dará como resultado del vino, el mismo vino que alegra el corazón del rey, el mismo vino que alegra el corazón de Dios. Y se producirá en mí esa alegría, escuche, número 1, cuando yo me plante en la casa de Dios. ¿Recuerda lo que leímos al principio? Deuteronomio capítulo 20, verso. ¿Y quién ha plantado una viña? Diga, la alegría viene cuando me planto en la casa de Dios. Por eso nosotros queremos que usted y todos los que participamos tengamos y tomemos la decisión de ser parte. Y ser parte no es venir cuando se me ocurre. Cuando juega Chile vengo, cuando juega Chile no vengo, cuando no juega Chile voy, cuando se hace la cena voy o no vengo. Hay gente que no tiene la capacidad de entender que el venir a la iglesia exige plantarse. ¿Por qué? Porque conozco a mucha gente que va por muchas iglesias. ¿Sí? Y nunca echa raíces en un lugar, nunca se planta. Dígame, voy a plantar. Si usted está sintiendo la convicción en su espíritu de que parte de la familia Cambio, del Ministerio Internacional Cambio, para que usted pueda gozarse con eso, para que usted pueda alegrarse, recuerde que la gente que va a venir al Ministerio Internacional Cambio se va a alimentar porque Dios nos va a dar trigo, nos va a dar lo mejor del trigo y nos va a dar en abundancia, pero también Dios nos va a dar de ese vino que es alegría, que es gozo. Y la única forma en la que usted pueda gozarse con nosotros es de que esté aquí de continuo, plantado, viendo lo que el Señor está haciendo. ¿Cómo no alegrarnos si al principio éramos mucho menos de los que estamos aquí y Dios nos ha ido dando crecimiento? No sé si a usted le produce su alegría, a mí me produce alegría y le va a producir más alegría ver los próximos meses porque Dios va a plantar y va a plantar gente aquí, pero yo soy el primero que tengo que decidir plantarme en la casa de Dios, plantarme en esta visión. Me voy a demorar un poquito porque tengo que llegar hasta el lugar en donde voy a finalizar el sermón. Dígame, voy a plantar. Me voy a plantar en la casa de Dios. Miren lo que dice Salmo 92:13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Florecerán. ¿Cómo uno ve que un árbol está alegre? Florece. Y no se puede florecer si no está plantado y bien cuidado. ¿Qué más triste que tener un árbol pelado? Perdón por los pelados. Yo también voy para allá. Yo también voy para allá. ¿Qué más triste que tener un árbol? Hay gente que ha plantado y no ha dado fruto, no ha florecido. Seguramente algún proceso en la plantación de ese árbol no estuvo bien, que no produjo el resultado que todos esperamos de un árbol. ¿Qué florezca? ¿Qué hace usted cuando tiene calor? ¿Dónde va? Al árbol florecido, ¿no? Y viene, hoy he caminado, pero estoy cansado, estoy amargado, y se pone debajo de la sombrita y, qué rico, le cambia la actitud, ¿no? Se alegra. Eso es lo que tiene que ser la casa de Dios para usted. Capaz que toda la semana anduvo amargado porque no le pagaron el sueldo, porque no vendió la UF que tenía que vender, pero llega a la casa de Dios y usted dice, este es el lugar donde yo tengo que estar. Mi corazón tiene que estar plantado en la casa de Dios. Gozo, alegría. Es producto de plantarse en un lugar. Solo los que tengan la convicción de que tienen que plantarse en el Ministerio Internacional Cambio van a levantar su mano derecha conmigo. Los que nos vienen a visitar no es una obligación. Diga, yo me voy a plantar en esta casa y aquí voy a florecer. Y esa será mi alegría. Amén. Segundo punto, y con esto termino. Me voy a plantar, diga. Y voy a disfrutar de estar plantado en esta casa. Sonría, Jesús le ama. Deme una sonrisa para creer que usted disfruta de estar acá. Me cuesta, pastor, porque estoy más entumido que... Tráigame una copa de vino, pastor. Una ronda, pastor. Vamos a orar por el hermano Rodrigo. Se le arregla la agenda.
Va a salir para todo Chile y el mundo. Se le arregló la pierna. Si me arreglo me la voy a echar a perder. No, para pasar el frío, dicen algunos. No, hermano, así también se puede pasar el frío. Ponga la manito en la estufa. ¿No hace tanto frío? ¿Alguien tiene mucho frío? ¿Vio? ¿Está contento? Avísele a su cara. ¿Está feliz? Yo estoy seguro que este ambiente, escuche, este ambiente puede bendecir a una generación. ¿Usted cree que lo que estamos viviendo como ministerio puede bendecir a Chile? Por eso es necesario que nos hagamos parte del crecimiento de esta iglesia. Y cuando usted está plantado, usted puede traer a otro. Porque se siente parte, porque disfruta de estar acá. ¿Sabe? Yo voy a muchos lugares donde hay tremenda alabanza y adoración. Pero me gusta cantar con la guitarrita, el cajón peruano. Y cuando nos toque ir evolucionando, lo vamos a hacer. Pero no hay lugar donde disfrute más. Y se lo digo, de aquí a 1 mes y medio lo descubrí. Que cantar junto a ustedes, que adorar junto a ustedes. Y no necesitamos grandes recursos. Simplemente disfrutar. Porque para que cuando usted signifique venir al Ministerio Internacional cambie una obligación y sea una molestia, levantarte 8:30 para llegar acá a 10:30 y ya te levante, otra vez tengo que ir al culto. ¿Sabe, hermano? Le voy a pedir algo. Quédese en la casa. Porque la tristeza y esa mala actitud es contagiosa. Pero cada vez que usted y yo vengamos al Ministerio Internacional Cambio, sabremos que aquí Dios nos dará a beber del mejor vino. No de un vino corrupto, sino de ese vino que no podían entender las personas que vieron ser llenas del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Ahí aclara justamente Pedro y dice, este no es el vino que bebe la gente y que queda botada hasta las 2 de la tarde. Este es un vino del cielo. Y es un vino que llena el corazón de cualquier persona triste. La no compadecida, la triste, iba a recibir alegría. Y Dios respondió para esa alegría, diga, con vino. Si quiero esa alegría, voy a tener que plantarme. Si quiero alegría, voy a tener que tomar una actitud para disfrutar. Soy yo el que me levanto amargado. Usted no tiene la culpa. Así que no le eche la culpa a nadie más, porque el que se enojó fui yo. Si yo lo trato con una mala actitud, tengo que hacerme responsable de eso, porque usted no tiene la culpa. No, pero que usted no sabe por qué yo estoy así. No. Usted lo decidió estar. Y yo voy a decidir disfrutar estar en el Ministerio Internacional.